Tsunamis son fenómenos naturales destructivos que consisten en olas sísmicas gigantescas. Generalmente se forman después de terremotos submarinos intensos. Este fenómeno natural es extremadamente peligroso y capaz de destruir cualquier estructura. En este video te invito a conocer objetos inusuales que fueron arrastrados a la orilla después de un tsunami. Que lo disfrutes. En los primeros 3 años después del tsunami en Japón, ocurrido en el año 2011, una gran cantidad de objetos llegó a las costas de Hawái, desde botellas de plástico hasta restos de embarcaciones pesqueras. Había tanto material que fue necesario organizar campañas de limpieza con la participación de voluntarios. Gracias a los esfuerzos de los residentes locales, las playas de Hawái fueron limpiadas, aunque algunos objetos provenientes de Japón continuaron apareciendo, aunque en menor cantidad. 5 años después del desastre, se encontró un poste de madera de 3 metros de altura en las islas Hawái. El poste tenía inscripciones en japonés. Más tarde se supo que este poste servía como señal en un pueblo de la isla de Honshu. Durante el tsunami, el pueblo fue prácticamente destruido, pero algunos residentes lograron sobrevivir. Unieron fuerzas y lograron reconstruir su hogar. Las autoridades de Hawái informaron sobre el hallazgo del poste, y los residentes del pueblo japonés pidieron que se les devolviera. El poste fue enviado de regreso y se colocó en el centro del pueblo como recordatorio de aquella terrible tragedia. En el año 2015, apareció en internet un video en el que un residente de una aldea china posaba frente a la cámara, sosteniendo una extraña criatura que parecía un extraterrestre. Según el hombre, encontró al supuesto alienígena en la orilla después de una tormenta. El video obtuvo una gran cantidad de visualizaciones, y los usuarios se dividieron en 2 grupos: quienes creían en la autenticidad del extraterrestre y quienes no. La mayoría opinaba que la criatura era simplemente un animal marino, pero algunos lo consideraron una prueba de la existencia de alienígenas en nuestro planeta. Según esta teoría, las bases de los extraterrestres podrían estar ubicadas en las profundidades del océano. Por supuesto, este video es solo uno de los cientos de miles similares que circulan en Internet. Hay muchas grabaciones cuyos autores aseguran haber encontrado o visto extraterrestres. Sin embargo, los científicos afirman que hasta ahora no existen pruebas que confirmen la presencia de alienígenas en la Tierra. En octubre de 2018, un poderoso tsunami azotó Indonesia tras un terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter. Este desastre dejó alrededor de 1.500 personas fallecidas y más de 200.000 sin hogar. El área más afectada fue la isla de Celebes, donde las olas alcanzaron más de 5 metros de altura. Ese día, cerca de la isla de Sulawesi, navegaba un barco indonesio de 500 toneladas llamado KM Sabuk Nusantara 39. A pesar de su tamaño, el barco no pudo resistir las olas de 5 metros. Según Charles Marland, el ingeniero jefe del barco, todo el equipo notó algo extraño cuando el barco perdió el control y comenzó a moverse en dirección contraria al curso. Los objetos dentro de las cabinas cayeron, y el barco se sacudió violentamente. Aunque estaban cerca de la costa, el barco seguía siendo arrastrado hacia mar abierto. La tripulación intentó controlar la situación, pero fue en vano. Finalmente, una ola de 5 metros impactó el barco, empujándolo hacia la orilla, donde se estrelló contra la costa. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los marineros nunca olvidarán este enfrentamiento con las fuerzas de la naturaleza. En 2018, se encontraron peces del tipo Oplegnathus fasciatus en la bahía de Monterrey, lo que desconcertó a los biólogos marinos, ya que esta especie nunca había sido registrada en Estados Unidos. Su hábitat natural se encuentra en el oeste del Océano Pacífico, especialmente en aguas de Japón, Corea y Taiwán. Estos peces tienen un característico color plateado con rayas negras. Su longitud promedio es de alrededor de 50 centímetros, aunque algunos pueden ser más grandes. Una característica notable de esta especie es su poderosa mandíbula con dientes afilados. En Japón, se les llama peces mandíbula cuchillo. Los ejemplares adultos desarrollan un pico característico al fusionarse sus mandíbulas.
Habitan en profundidades de 1 a 10 metros y se alimentan principalmente de crustáceos. En Japón, este pez es muy popular para la pesca, pero ¿cómo llegaron a California? Los científicos creen que algunos ejemplares fueron arrastrados hasta la bahía de Monterrey tras el tsunami que golpeó Japón en 2011. Al parecer, las condiciones en la bahía les resultaron favorables, lo que permitió que su población creciera. En el año 2021, una poderosa tormenta azotó Túnez. Tras calmarse, en las costas de la ciudad turística de Nabeul aparecieron extrañas piedras, una de las cuales tenía fragmentos de un fresco. Los arqueólogos determinaron que no eran simples piedras, sino ruinas de una construcción romana antigua. Los investigadores no se sorprendieron al encontrar artefactos relacionados con la época romana en esa área, ya que en la antigüedad allí se encontraba la ciudad de Neápolis, fundada por los griegos en el siglo V a.C. Posteriormente, fue gobernada por Cartago y, durante las guerras púnicas, conquistada por los romanos. Actualmente, de esa ciudad próspera no queda ninguna estructura, ya que en el año 365 después de Cristo, un fuerte terremoto en el mar Mediterráneo cerca de la isla de Creta generó un tsunami que destruyó y sumergió Neápolis bajo el agua. Las investigaciones arqueológicas para localizar las ruinas de Neápolis comenzaron en el año 2010, pero no habían tenido éxito. Sin embargo, los científicos no perdieron la esperanza, y gracias a la tormenta, finalmente encontraron restos de esta antigua ciudad. Después del devastador terremoto del 11 de marzo de 2011 en Japón, que provocó un poderoso tsunami, habitantes de diversos países bañados por el Océano Pacífico comenzaron a encontrar todo tipo de objetos provenientes de Japón. Peter Mark, residente de una isla en la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, no fue la excepción. Peter solía caminar por la costa con la esperanza de encontrar algo interesante que pudiera vender a buen precio. En 2012, durante una de sus búsquedas, tuvo un golpe de suerte. Según Peter, vio un extraño cubo blanco sobresaliendo del agua cerca de la orilla. Al acercarse, descubrió que era el remolque de un pequeño camión. Dentro del remolque, encontró una motocicleta Harley Davidson en excelente estado. En las paredes del remolque había inscripciones en japonés y la motocicleta tenía placas japonesas. Peter, consciente de la tragedia ocurrida en Japón, informó a la policía y a los medios sobre su hallazgo. Más tarde se descubrió que la motocicleta estaba registrada en la prefectura de Miyagi, una de las áreas más afectadas por el tsunami, donde hubo aproximadamente 11,000 víctimas mortales. Durante mucho tiempo, Peter trató de encontrar al dueño de la motocicleta con la ayuda de periodistas y fuerzas del orden, incluso desde Japón. Esperaba que el propietario hubiera sobrevivido al desastre. Sin embargo, hasta el día de hoy, el dueño de la Harley Davidson sigue desaparecido. Imagina que decides salir temprano por la mañana a caminar por un lugar desierto. Estás emocionado por disfrutar del silencio, interrumpido solo por el sonido de las olas. Sin embargo, al llegar a la playa, ves algo grande y extraño. Al acercarte, te das cuenta de que es una figura de un hombre Lego, similar a las que usan los niños para jugar, pero con una diferencia notable. Esta figura mide alrededor de 3 metros de altura. En octubre de 2011, un residente del condado de Sarasota, en el estado de Florida, se encontró en esta situación mientras paseaba por la playa de Siesta temprano en la mañana. El hombre informó de su hallazgo inusual a la policía. Los oficiales que llegaron al lugar confirmaron que, efectivamente, había una figura Lego en la playa. Tenía una altura de algo más de 2,5 metros. Llevaba pantalones rojos y una camiseta con la frase «No más real que tú». Además, en la espalda de la figura había una inscripción que decía «Ego Leonard». Nadie sabía inicialmente qué significaban estas inscripciones ni quién había creado la figura. En un principio, se pensó que el nombre en la espalda indicaba que la figura se llamaba Leonard. Pero luego aparecieron figuras similares en otras playas de Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, todas con la misma inscripción, Ego Leonard. Fue entonces cuando se entendió que en realidad era el nombre de un artista.
El artista, conocido bajo el seudónimo de Ego Leonard, existe realmente. Aunque creó un sitio web dedicado a su proyecto creativo, no reveló su verdadero nombre ni lugar de residencia. Lo único que compartió fue el propósito de su proyecto: comparar la realidad virtual con la realidad física y mostrar lo hermoso que es nuestro mundo real. Este proyecto comenzó en agosto de 2007 y terminó en 2015, cuando la última figura gigante de Lego fue encontrada en una playa de Austria. En septiembre del año 2019, una pareja de Carolina del Sur decidió dar un paseo por la playa de Folly Beach tras el paso del huracán Dorian. Los esposos, aficionados a buscar conchas y objetos que el mar arroja después de las tormentas, encontraron varios ejemplares interesantes de conchas y ya estaban por regresar a casa cuando vieron dos objetos redondos en el agua. Al observarlos de cerca, concluyeron que podrían ser bolas de cañón, así que decidieron no tocarlas y llamaron a la policía. Los agentes confirmaron que se trataba de bolas de cañón de la época de la Guerra Civil estadounidense. Una tenía un diámetro de aproximadamente 30 centímetros y la otra de unos 8 centímetros. Un equipo especializado en la desactivación de explosivos llegó al lugar, retiró las bolas de cañón y las destruyó en un sitio seguro y deshabitado. Curiosamente, este no fue el único hallazgo de municiones en esa área. En el año 2016, después del huracán Matthew, un residente local encontró 16 bolas de cañón cerca de la misma playa. La gran cantidad de municiones en esta zona se debe a que durante la Guerra Civil, el territorio de Folly Beach estaba ocupado por las tropas de la Unión. En 2013, ocurrió un caso inusual en Japón que fue noticia en varios países del mundo. A finales de noviembre de ese año, un residente de la ciudad de Yokosuka, ubicada en la prefectura de Kanagawa, decidió pasear por una playa local. A lo lejos notó algo cerca del agua. Al acercarse, descubrió 4 mochilas envueltas en plástico impermeable con bidones vacíos como flotadores. El hombre tuvo miedo de abrirlas y decidió informar a la policía. Y como resultó, hizo bien. Los policías confiscaron las mochilas y las llevaron a la estación. Al examinarlas, encontraron que contenían cocaína. En total, se hallaron 78 paquetes sellados de droga dentro de las 4 mochilas. Este cargamento fue el más grande en la historia de Japón. Los expertos estimaron el valor de esta carga prohibida en $48 millones estadounidenses. Según los investigadores, el cargamento fue arrojado desde un barco cerca de las costas de Yokosuka, pero por alguna razón, el destinatario no lo recuperó. A pesar de la investigación realizada, no se pudo identificar quiénes eran el remitente y el destinatario. Tras el tsunami que golpeó la isla de Honshu, sus habitantes enfrentaron un nuevo misterio que captó la atención del mundo. En esta ocasión, no fue tan aterrador. Después del desastre, los residentes encontraron una criatura extraña arrojada a la costa. El cadáver del animal, de color blanco, tenía una forma que recordaba a una roca gigante. Un video de este hallazgo inusual se volvió viral rápidamente en Internet, donde los usuarios comenzaron a especular sobre qué tipo de ser podría ser. Hubo muchas teorías. Algunos pensaban que era una criatura alienígena, mientras que otros creían que era una deidad benevolente que había detenido el tsunami y perecido en el intento. Sin embargo, las teorías más realistas sugirieron que se trataba de un cetáceo. Los científicos confirmaron que, después de la muerte, bajo ciertas condiciones de temperatura, los cadáveres de ballenas y otros animales marinos pueden hincharse y adquirir formas similares a una roca gigante. En el año 2018, el condado de Kent, en el sureste de Inglaterra, experimentó un clima severo. Fuertes vientos y nevadas hicieron que la temperatura en las aguas costeras descendiera significativamente, causando la muerte de un gran número de criaturas marinas. Tras la marea, las costas de Ramsgate y Broadstairs quedaron cubiertas de estrellas de mar muertas y otros organismos marinos. Este fenómeno increíble y a la vez aterrador atrajo a muchos residentes locales, incluida Lara Maiklem, activista y defensora del medio ambiente. Lara realizó una sesión de fotos del fenómeno y sus imágenes se difundieron rápidamente por Internet. Lara comentó que quedó impactada al ver la cantidad de criaturas marinas muertas en la costa.
También encontró animales vivos entre los escombros y los devolvió al agua. Incidentes similares ocurrieron en otras playas británicas durante las tormentas y nevadas. Por ejemplo, en la costa de East Yorkshire se encontraron miles de langostas, mejillones y otros crustáceos varados en la orilla. El tsunami arrasa con todo a su paso. Parte de las estructuras destruidas son arrastradas al océano, donde continúan flotando durante varios meses o incluso años, hasta que llegan a las costas de otros países. En el verano de 2012, cerca de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos, se descubrió un objeto inusual. Un muelle de 20 metros de largo y un peso aproximado de 165 toneladas. Al examinar la estructura, se encontró una placa de identificación que reveló que el muelle provenía de Misawa, Japón. El 11 de marzo de 2011 ocurrió un poderoso terremoto en el noreste de Japón. Este evento dio lugar a un tsunami devastador con olas de hasta 40 metros de altura. Aunque los residentes de Japón están acostumbrados a lidiar con desastres naturales, esta catástrofe fue la mayor en la historia del país. Más de 19,000 personas perdieron la vida y otras 2,500 se consideran desaparecidas. El tsunami también provocó accidentes en las plantas nucleares Fukushima 1, Fukushima 2, Onagawa y Tokai, siendo el más grave el ocurrido en Fukushima 1. El muelle encontrado fue arrastrado desde el puerto pesquero de Misawa por el tsunami. Navegó a través del Océano Pacífico durante 15 meses, recorriendo más de 8,000 kilómetros hasta que fue descubierto cerca de Portland. Los especialistas verificaron los niveles de radiación y, afortunadamente, todo estaba dentro de los límites normales. Este muelle no representaba ningún peligro y fue simplemente desechado. En 2013, cerca de la costa norte del estado de California, en la región de Crescent, se encontró un bote pesquero. Por su apariencia parecía haber estado en el océano durante mucho tiempo. Su casco estaba completamente cubierto de algas y conchas. Después de una investigación, se determinó que era un bote japonés. Originalmente pertenecía a una escuela secundaria en la ciudad de Rikusentakata, en la prefectura japonesa de Iwate. El 11 de marzo de 2011, un terremoto muy fuerte ocurrió en el Océano Pacífico cerca de Honshu, tras lo cual prácticamente toda la isla quedó bajo el dominio de un tsunami devastador que arrasó con todo a su paso. La escuela secundaria Takata también fue destruida, y el bote fue arrastrado al océano. El bote flotó en el océano durante casi 2 años antes de llegar a las costas de California. Este no fue el único objeto que el tsunami japonés llevó al oeste de Estados Unidos. En otras partes del mundo, también se encontraron varios objetos y artículos domésticos arrastrados por el océano durante esta catástrofe natural. Por ejemplo, un refrigerador japonés fue hallado en las costas de Columbia Británica. Estos objetos nos recuerdan lo destructivas que pueden ser las fuerzas de la naturaleza y que es casi imposible salvarse durante un tsunami de tal magnitud. La escuela Takata fue reconstruida y volvió a funcionar. Cuando la dirección de la escuela se enteró de que el bote había sobrevivido y aparecido en California, pidieron que fuera devuelto. La solicitud fue aceptada y el bote regresó a su hogar en Rikusentakata. El 11 de marzo de 2011, los habitantes de la costa este de la isla de Honshu, Japón, enfrentaron las fuerzas aterradoras de la naturaleza. Ese día ocurrió un terremoto de más de 9 grados de magnitud que provocó un tsunami masivo. Hubo muchas víctimas y las pérdidas económicas ascendieron a unos 309,000 millones de dólares estadounidenses. Según datos oficiales, el tsunami arrojó al océano al menos 20 millones de toneladas de escombros de estructuras y pertenencias personales. La mayoría de ellos se encontraron en las costas de otros países más de un año después. Esta foto fue tomada por un residente de una ciudad estadounidense en 2012. En la imagen, se observan anillos dorados brillantes, similares a joyas que fueron arrastrados a la costa. Algunos creen que estos objetos llegaron desde Japón, pero no está claro qué son. Podrían ser cadenas de anclaje dañadas o algo completamente diferente. Solo podemos especular sobre qué son estos objetos y cómo llegaron a la costa estadounidense.
La furia de la naturaleza no perdona a nada ni a nadie. Los tsunamis, que ocurren con mayor frecuencia en el Océano Pacífico debido a la actividad sísmica y volcánica en las placas tectónicas, son un ejemplo claro de ello. Japón, un país insular rodeado de agua, es particularmente vulnerable a terremotos y tsunamis. El mayor tsunami en la historia de Japón ocurrió el 11 de marzo de 2011. Este fenómeno no dejó nada en pie. A diferencia de las tormentas, que también son peligrosas, el tsunami levanta toda la columna de agua, no solo la superficie, creando olas gigantescas. En su origen, estas olas pueden alcanzar velocidades de más de 700 kilómetros por hora. Al acercarse a la costa, su velocidad disminuye a 80 kilómetros por hora, pero la fuerza del agua sigue siendo suficiente para destruir estructuras sólidas y llevar barcos al océano. Uno de estos barcos fue un pesquero que pesaba más de 50 toneladas. En el momento del tsunami, estaba anclado y no había nadie a bordo. La ola gigante rompió la cadena del ancla y el barco quedó a la deriva en el océano. Durante más de un año navegó por el Pacífico hasta que, en 2012, fue avistado cerca de la costa de Canadá. Aunque suene extraño, a veces los desastres naturales ayudan a la humanidad a recuperar valores antiguos de nuestros antepasados. Este fue el caso en India. El 26 de diciembre del año 2004, ocurrió uno de los mayores terremotos submarinos en el Océano Índico. Este terremoto dio lugar a un poderoso tsunami que afectó a Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, el sur de India y otros países. Fue el tsunami más mortífero de la historia, cobrando más de 200.000 vidas. Sin embargo, como resultado de este desastre, las olas del Golfo de Bengala en el sur de India levantaron miles de toneladas de arena, revelando las ruinas de una ciudad del antiguo reino Pallava. El reino Pallava existió en el sur de India entre los siglos III y IX. Su apogeo ocurrió en el siglo VI, y su caída fue causada por la conquista del estado tamil de Chola. Aunque los arqueólogos sabían que esta civilización existió, no podían realizar excavaciones porque las ruinas estaban bajo el agua. Tras el tsunami, tuvieron la oportunidad de explorar la zona. Las olas revelaron 2 estatuas de leones de granito, un relieve con un elefante y las ruinas de un majestuoso templo del siglo VII llamado Mahabalipuram. Las esculturas de aproximadamente 2 metros de altura estaban talladas en un estilo ornamentado característico. Según las leyendas, la ciudad perdida era tan magnífica y poderosa que incluso los dioses envidiaban a los Pallava. En 2012, David Baxter, uno de los investigadores que vive en la isla Middleton, en Alaska, encontró en la orilla un balón de fútbol con inscripciones en japonés. A simple vista, parecía no tener valor y solo ser un pedazo de basura. Sin embargo, David decidió llevar el balón a su casa y mostrárselo a su esposa, Yumi, quien es originaria de Japón. Yumi sugirió que el balón había llegado a Alaska desde Japón, probablemente arrastrado por las corrientes después del devastador terremoto del 11 de marzo de 2011. Por esta razón, decidieron buscar al propietario del balón. Con la ayuda de periodistas japoneses, comenzaron la búsqueda. Aunque no se sabe cómo fue la búsqueda, lo importante es que encontraron al dueño. Era un estudiante de secundaria de 16 años llamado Misaki Murakami, de la ciudad de Rikusentakata, en la prefectura japonesa de Iwate. Afortunadamente, el joven y su familia sobrevivieron al tsunami, aunque perdieron la mayor parte de sus pertenencias. Misaki se mostró muy sorprendido y emocionado cuando los periodistas le informaron que su balón había sido encontrado en Alaska. Según el joven, el balón le había sido regalado en 2005 y tenía un gran valor sentimental para él. Cuando Misaki fue informado sobre el hallazgo, David y Yumi Baxter decidieron viajar a Japón para entregarle personalmente el balón. El rey de los arenques, también conocido como pez remo, pertenece a la clase de peces con aletas radiadas de la familia Regalecidae. Estos peces tienen un aspecto muy peculiar. Su cuerpo es alargado, como el de una anguila, y está cubierto de pequeñas escamas plateadas. En la cabeza tienen una aleta roja alargada que recuerda a una corona, lo que les da su nombre. Estos peces pueden alcanzar tamaños impresionantes. Su cuerpo puede medir hasta 5 metros de largo y pesar más de 250 kilogramos.
Sin embargo, el rey de los arenques más grande registrado alcanzó 11 metros de largo. El pez remo es uno de los habitantes menos estudiados de las profundidades del océano. Los encuentros con ellos son raros porque viven a profundidades de 500 a 1000 metros y son nocturnos. En 2019, los pescadores japoneses comenzaron a encontrar con frecuencia reyes de los arenques en sus redes. Esta noticia preocupó a los habitantes locales, ya que algunos creen que estos peces son presagios de terremotos y tsunamis. Según una leyenda, estos peces son mensajeros del palacio submarino Ryugu, donde vive el rey dragón del mar. Aparecen en la costa para advertir a las personas sobre peligros inminentes. Después del devastador tsunami del 11 de marzo de 2011 en la isla de Honshu, el temor hacia estos peces aumentó, ya que, un año antes de la catástrofe, más de una docena de ellos habían sido encontrados en las costas japonesas. Sin embargo, los científicos creen que los reyes de los arenques emergen a la superficie por otras razones, probablemente relacionadas con el cambio climático. El 26 de diciembre del año 2019, una enorme boya de navegación fue encontrada en la playa de Hilton Head Island, en el estado de Florida. La boya era de un rojo brillante y tenía el número 8 pintado en blanco en varias de sus caras. La noticia de este objeto inusual atrajo a multitudes de residentes locales que acudieron a fotografiarse con la boya. Según los testigos, nunca habían visto una boya tan grande, comparable en tamaño a un camión. Más tarde se supo que la boya provenía de Carolina del Sur. Lo curioso de esta historia es que esta boya había realizado un viaje similar antes. En el año 2017, durante el huracán Irma, fue arrastrada por primera vez al océano y luego recuperada. Sin embargo, en el año 2019, durante el huracán Dorian, volvió a ser arrastrada al océano. Normalmente, las boyas están aseguradas con cadenas resistentes a una base de concreto en el fondo del océano, por lo que sigue siendo un misterio cómo esta boya logró soltarse en ambas ocasiones. En marzo de 2013, las olas matutinas arrojaron un objeto extraño de madera pintado de rojo cerca de Oceanside, en el estado de Oregón. Más tarde se identificó como un kasagi, una parte de las puertas sagradas japonesas llamadas tori. Estas puertas sintoístas consisten en dos postes verticales conectados en la parte superior por una viga principal, el kasagi, y una barra secundaria llamada nuki. A veces al kasagi se le une una barra adicional llamada shimaki. Los tori, tradicionalmente hechos de madera o piedra, simbolizan la entrada a un espacio sagrado. Los santuarios sintoístas suelen ser el centro de la vida de una aldea o familia, dependiendo de dónde se construyan. En ocasiones, los torii se colocan en el agua en honor al océano. El kasagi encontrado cerca de Oceanside era parte de un torii de la isla de Honshu, destruido por el tsunami del 11 de marzo de 2011. Aunque no se sabe con certeza dónde se encontraba exactamente este santuario, este hallazgo sirve como un recordatorio más de la devastadora tragedia y el poder destructivo de la naturaleza. El 26 de diciembre del año 2004, los países bañados por el Océano Índico fueron víctimas de un terrible desastre. Ese día, un terremoto submarino de magnitud aproximada de 9.3 en la escala de Richter generó un tsunami que arrasó con muchos asentamientos en Indonesia, el sur de India y otros países. El tsunami cobró más de 200.000 vidas y dejó a miles de personas desaparecidas. Fue extremadamente poderoso, destruyendo casi todo a su paso. Sin embargo, sorprendentemente, varias mezquitas en Indonesia permanecieron intactas. Una de estas mezquitas fue la Rahmatullah, ubicada en el pueblo indonesio de Lampung. Aunque todos los demás edificios fueron destruidos, la mezquita permaneció en pie, con solo una pared dañada. Los creyentes ven esto como un milagro divino, mientras que los escépticos sugieren que las mezquitas resistieron debido a su construcción robusta. Cabe destacar que muchas de estas estructuras, construidas hace más de 100 años, eran mayoritariamente de madera. Junto a la mezquita Rahmatullah había una mansión de varios pisos que quedó reducida a ruinas en segundos. Esto hace que la resistencia de las mezquitas sea vista como un verdadero milagro. Eso es todo por ahora.
Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.